Muy buenos días para todos. Es el día del Señor y estamos aquí para escuchar su palabra. Adelante, amor. Leemos en el Salmo 33, verso 20 al 22. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Señor, te damos muchas gracias, bendito Padre, por este precioso día de hoy, Señor. Gracias por el sol radiante, por la lluvia, por el aire, por la familia que nos has dado, Papito Dios. Gracias por el pan de cada día, Señor. Hoy queremos, Señor mío, poner este tiempo en tus manos, Señor. Nuestra confianza y nuestra esperanza está en ti, Señor. Y nos colocamos en tu altar, Señor, para que tú nos hables, Señor, en este día, con este mensaje que vamos a escuchar. Háblanos, ministranos y que tu Santo Espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, estamos viendo las noticias, estamos viendo que los contagiados suben cada día, estamos viendo que la economía poco a poco va mejorando, pero también estamos viendo cómo todas estas afectaciones, tanto en la salud como en la economía, pues van tocando puertas de personas conocidas. También nos enteramos por las noticias y aún también por el voz a voz que hay personas que están viviendo momentos difíciles en su ánimo, en sus emociones, producto de pues ya 5 meses casi aislados. Y entonces pues tenemos que aferrarnos al Señor como nunca. Entonces mi invitación es la misma que hemos hecho durante este año, aún desde antes de esta pandemia. Y es que sigamos guiados por el amor de Dios Padre y fortalecidos en la paciencia de su Hijo. Yo creo que como nunca, es decir, ahora, en la medida que el tiempo pasa, es cuando más tenemos que pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos guíe en las decisiones, en que podamos manejar nuestras emociones, nuestras frustraciones, nuestra tristeza, nuestro dolor. Y es cuando más tenemos que decirle al Señor Jesús: Señor, tú dijiste que fuéramos a ti cuando estuviéramos cargados, cuando estuviéramos atribulados. Pues lo estamos, Dios, y te necesitamos porque necesitamos ser fortalecidos en tu paciencia, como nunca, amados. Tenemos que aferrarnos a esta palabra que el Señor nos dio para este año. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Pues bien, vamos avanzando entonces en nuestro estudio de la palabra. El Señor nos ha estado guiando, ¿no? El desierto, la tierra prometida y la duda. Y luego el Señor nos llevó a través de su palabra a un conocimiento pleno, o mejor, a recordarnos, porque eran cosas que Sí. sabíamos, y empezó a hablarnos del Espíritu Santo y su importancia en nuestra vida hoy, porque mostrándonos cómo influyó en Jesús, cómo influyó en la iglesia del libro de los Hechos, pues todos llegamos a la conclusión que sin el Espíritu Santo estamos perdidos. Así es. Y gracias, gracias Dios, porque nos ha ido mostrando pues que Él nos dejó esa primicia, ese sello, esa garantía de la promesa de una vida eterna. Pues bien, todo esto, dice Juan capítulo 1, que todo es por Jesús y para Jesús, que el verbo, Reina Valera, que la palabra, las nuevas traducciones, estaban con Dios y por Él y para Él todo fue hecho. Y dice ahí en Juan capítulo 1 que vino, recuerdan, que vino y que nosotros, o mejor dicho, que la humanidad no lo aceptó. Bueno, uno sí, ¿para qué? Vamos a verlo eso más adelante. Pero hoy vamos a empezar a hablar de la persona más importante, de Jesucristo. Hoy vamos a hablar, en la reunión de hombres ayer, casi al final, escuchábamos esa canción de El centro de todo es Jesús. Amén, amén. El Espíritu Santo que sí, Dios Padre también, por supuesto, pues es que es uno. Pero dice en Juan 1 que por Él y para Él el centro de nuestra vida es y debe ser Jesús. Jesucristo. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Y claro, usted y yo,
ustedes y nosotros nos declaramos cristianos y seguimos a Cristo y eso lo tenemos muy claro. Pero entre más conozcamos de Jesús, empezamos a valorar más su amor y el significado de que Él haya venido a la tierra, haya muerto y resucitado. Entonces vamos a la palabra de Dios sin más preámbulos. Juan capítulo 3 versículo 16, versículo muy conocido en el ámbito cristiano, pero que vale la pena hoy retomarlo como base de nuestra enseñanza en el día de hoy. Juan capítulo 3 versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que tenga vida eterna. Vale la pena, es un versículo que no sabemos en la versión Reina Valera. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Unos cambios ahí de forma. Pero yo sí quisiera que hoy analizáramos, o mejor, que nos enfocáramos en dos frases. Dio a su Hijo único. Esto dice que es el amor, y lo hemos hablado ya, ¿no? Y tal vez muchos de ustedes lo saben. Amor es dar. Amor no es mi felicidad. Amor no es encontrar satisfacción a mis deseos. Amor es dar. Y ese es el ejemplo que Dios nos da. Dio a su único Hijo. Y para nosotros digamos que no es fácil creerlo, pero lo aceptamos. Y luego dice, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Esto es la base del Evangelio. Esto es, los cimientos de la fe de la iglesia que nos decimos cristianos. Entonces, tenemos que analizar una cosa. ¿Esto quién lo dijo? Lo dijo Jesús, en medio de sus discípulos y otras personas. Es una declaración de Jesús. Es una manera de Jesús de entregar su credencial a la gente. Y entonces para los judíos de ese momento, escuchar estas palabras, pues les produjo a unos rabia y a otros incredulidad. ¿Por qué? Porque estaban conmocionados. No sabían que Dios tenía un hijo. No lo podían creer. No aceptaban que Dios tuviera un hijo. ¿Qué es esto? Dirían las señoras de hoy. Pero qué atrevido decir eso. ¿Por qué? Porque no podían dejar de lado su forma tradicional de creer. Nuestros padres nos transmitieron a nosotros un credo. Y así lo tuvimos hasta que vino el Espíritu Santo y empezó a trabajar en nosotros. Pero no fue fácil, todavía hay cosas ahí. Pues imagínate los judíos oyendo toda la vida la Torá y los profetas que hablaban de un Dios único y que en Éxodo 20 se dice que Dios es celoso, que no se hace imagen de nada, que no se inclinen ante nada. Y viene este caballero, entre otras cosas conocido, hijo de un carpintero, y viene a decir que Dios envió a su Hijo. No podían dejar de lado creer que hay un Dios, un solo Dios, como para ni siquiera llegar a considerar que este hombre podría estar diciendo la verdad. Yo me imagino pues el escándalo y los fariseos, pero este blasfemo, ¿de dónde sacó eso? Y más adelante, unos días después, en Juan capítulo 10, versículo 30, ahí sí diríamos Jesús la sacó del estadio. Dijo, el Padre y yo somos uno. Hágame el favor. Claro, para toda esa gente religiosa que entre otras cosas se sabía de memoria toda la ley y los profetas, todos los salmos, todo eso lo tenían claro, pues no podían aceptar estas exclamaciones de Jesús. Digamos que de alguna manera Dios nos hablaba, creo que fue el domingo pasado, del velo con el que la religión no nos deja ver la realidad, o no sé si es más adelante que lo vamos a ver, pero leíamos en algún momento, No, fue en un ayuno, ya hace unos días hablamos que de la eso. religiosidad es como un velo. Que se quita uno y ahí ya ve. Ah, sí, Ajá, sí, eso ya lo vimos. vimos. Ajá. Creo que eso fue en una reunión general y después se comentó.
Sí, entonces pues para estos judíos, imagínense, eruditos en la palabra, hablo de los fariseos y los seduceos, pues no podían aceptar a Jesús así de buenas a primeras. Entonces la mayoría de los judíos ortodoxos, devotos, pues nadie los iba a convencer de que tenían que cambiar su manera de pensar, ni siquiera viendo a Jesús sanar enfermos. Ni siquiera cuando les llegó la voz de que había calmado una tormenta, ni siquiera que había resucitado a Lázaro, pensaban que todo eran trucos. Y cuando le contaron de la multiplicación del pan y de los peces, yo no sé qué explicación buscarían, pero no podían aceptar que este hombre era el Hijo de Dios. Algunos empezaron a aceptar, bueno, de pronto es un profeta, pero es que ese hombre dijo que Dios había enviado a su Hijo. Y luego dice, el Padre y yo somos uno. Hágame el favor. Entonces, ni siquiera, mira, todos ellos conocían profecías acerca de Jesús. Hablo de los que conocían muy bien la palabra, los religiosos. El pueblo en general conocía algo, pero ni siquiera los impresionaban las profecías exactas acerca del nacimiento, de la muerte. Bueno, pues todavía Jesús no había muerto, pero aún así después de muerto y resucitado, muchos dudaron de que Jesús era quien decía él ser. Tampoco era suficiente ver el cambio radical en los discípulos. Alguien diría, ese poco de patisucios ahí y oírlos después cómo hablaban. Porque de la mayoría de los discípulos no dice la Biblia a qué se dedicaban. Nos dice que algunos eran pescadores, otro era cobrador de impuestos y... El médico. No, pero no. Lucas no estaba aún. No, habla sí, pescadores, el cobrador de impuestos, los demás no se sabe, profesión desconocida se llenaría en un formulario hoy. Pero a lo que voy yo es que sí, mucha gente tuvo que haberse dado cuenta. La adúltera, cuántas personas que eran antes pues rechazados por la sociedad, los mismos leprosos, los mismos endemoniados. Pero en fin, nada de eso podía convencer a la gente. Qué incrédulos, ¿no? La pregunta es, ¿tú tienes dudas de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Has llegado a considerar de pronto que es una exageración? Bueno, tal vez tú no. Entonces dejemos ese punto quieto. Pero esos discípulos que fueron tan temerosos, tan cobardes en el momento del arresto del Señor y luego tan valientes de la resurrección, nada de eso convencía a los incrédulos. Sin embargo, y gracias a la obra del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2 vimos hace unos días que sí, muchos creyeron. Y a través de la obra del Espíritu Santo así nació la iglesia. Pero como nuestro centro hoy es Jesucristo, pues vamos a dar rápidamente, no pretendemos en 50 minutos que esperamos estemos, poder estudiar a fondo la persona de Jesús. Creo que vamos a tardar un tiempo estudiando la persona de Jesús y gloria a Dios porque después de recibir todo lo que hemos recibido del Espíritu Santo vamos a digerir muchas cosas con más facilidad acerca de la persona del Señor Jesucristo. Entonces quiero invitarlos a un primer punto de lo que vamos a ver hoy. Jesucristo y el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo? Bueno, ese está ahí en muchas partes. Jesucristo aparece, y lo sabemos muchos, en muchos pasajes de la palabra de Dios. Pero vamos a ver unos poquitos, así sencillitos. El primero de ellos. Bueno, un comentario. Cuando Jesús vivió en la tierra, es decir, hace 2026 años, según las cuentas, los judíos solo tenían lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos solamente en el templo y en las sinagogas, gracias. Y en las sinagogas escuchaban y estudiaban la Torá, la ley y los profetas. Que eso era, es decir, el Nuevo Testamento pues estaba empezando a suceder, digamos. Entonces para ellos, sí ellos conocían de un Mesías, sí sabían que Dios había prometido un Mesías, pero el Mesías que ellos estaban esperando era un Mesías poderoso, un guerrero libertador,
Porque recuerden que desde que el reino se dividió, es decir, desde la muerte de Salomón, Israel siempre ha estado invadido, hasta el momento en que Jesús viene y después todavía. Es decir, siempre habían tenido una potencia ahí encima a la cual pagarle impuestos, la cual les decía si podían adorar, si no podían adorar, en fin, estaban ahí siempre subyugados, esclavos de alguna manera. Y en los tiempos de Jesús, aunque tenían un rey, Herodes, pues eran títeres del imperio romano. En fin, entonces ellos estaban esperando un Mesías así, con espada, poderoso, en un caballo, les llegó en una mula, en una burrita, poderoso, guerrero, que les quitara de encima pues el imperio de turno, que era el imperio de Roma. Pero con lo que no contaban, y a veces tú y yo no contamos, porque a veces estamos esperando que Dios obre de una manera, o sea, nosotros le ideamos a Dios cómo solucionar nuestros problemas. Le decimos cómo. Le decimos cómo, ay Señor, que me salga ese trabajo, que me den ese préstamo, que, bueno, en fin, todo. Que me pensione. Pero como siempre, los pensamientos de Dios son superiores, son diferentes A los nuestros. Ajá. Porque los pensamientos de Dios tienen una característica que no tienen los tuyos ni los míos. Son perfectos y eternos. No dependen de nada. Entonces ahí es donde vamos a empezar a ver por qué al pueblo le costó creer que Jesús era el Hijo de Dios y por qué todavía hay gente que se resiste a recibir a Jesús, a creer en Jesús como el Hijo de Dios. Entonces vamos a la palabra del Señor, a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3, 15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Por supuesto, identificamos cuál es este momento, ¿no? Pues que Génesis capítulo 3, los inicios. Adán y Eva han desobedecido al Señor, se esconden, el Señor los confronta y vienen las explicaciones de Adán, las justificaciones y luego el Señor declara su juicio en misericordia, porque fue un juicio en misericordia, porque podrían haber desaparecido allá Adán y Eva de un borrón y pues no estaríamos ustedes ni yo por aquí. Este momento, Génesis capítulo 3, versículo 15, se conoce dentro de los estudios de teología como el protoevangelio. ¿Y qué es eso? Pues es el anuncio del evangelio. Por primera vez Dios Padre está diciendo, bueno, ustedes se equivocaron, ustedes desobedecieron, ustedes no van a poder salir del lío en que se metieron, yo les voy a dar la solución. ¿Y qué es lo que el Señor está hablando aquí proféticamente? Dice a la serpiente que se arrastrará y que será un animal que todo el mundo va a aborrecer. Y luego le dice a la serpiente, que es Satanás, ¿no? Que es Satanás. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. ¿De quién? De Eva. Entre las descendientes de Eva y la descendencia de Satanás siempre va a haber conflicto. Hombres le tememos a las serpientes, pero como a las mujeres, no. Hay una cosa ahí sobrenatural entre las mujeres y las serpientes. Y aunque esta declaración del juicio de Dios va dirigida a Satanás, pues está en forma de serpiente ahí Satanás. Y aquí en lo que sigue es el primer anuncio del Evangelio, de que va a venir un descendiente de Eva y que ese descendiente de Eva va a ser picado por la serpiente en su talón, pero que ese descendiente de Eva va a pisar a la serpiente y la va a destruir. Eso es lo que dice ahí. Dice, su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. En este momento Dios Padre hace referencia a su Hijo, quien será engendrado en una mujer, María. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las Sagradas Escrituras mencionan a Jesucristo
expresamente, implícitamente, en forma de símbolos, en lo que se conoce como cristofanías. ¿Recuerdan cuando los amigos de Daniel estaban en el horno de fuego? El que se asomó vio a cuatro. Habían metido a tres Ah, sí, personas y vio a ajá. cuatro. Entonces muchos dicen, era el Señor Jesús el que estaba ahí. Ujú. Y en muchos otros momentos hay apariciones que hablan de que es Jesucristo, pero no es Jesucristo, es una cristofanía. ¿Por qué no es Jesucristo? Porque aunque Jesús ya existía en el cielo desde la eternidad, Jesús es engendrado en María como ser humano. Misterio. Entonces, Satanás es nuestro enemigo y así él hará todo lo posible para que sigamos detrás de él, como logró hacer que Eva cayera. Y lo va a seguir insistiendo. La frase que dice Dios, tú le golpearás el talón, se refiere a los esfuerzos constantes de Satanás de derrotar a Cristo en las tentaciones de Jesús, pero también en las divisiones y todo lo que hace contra la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Satanás está ahí todo el tiempo causando división, causando conflicto entre los hermanos y envidias y todo eso, aprovechando pues nuestras debilidades pecaminosas. Y la frase que dice, pero te golpeará la cabeza, anuncia la derrota de Satanás. Porque una picada en el talón no es mortal, puede ser dolorosa, puede hacer que cojeemos por un tiempo, Ujú. pero un golpe asestado en la cabeza a una serpiente, ese sí es mortal. Y cuando Jesús se paró en la cabeza y derrotó a Satanás, cuando resucitó, porque Satanás pensó que había derrotado al Señor cuando murió él. Pensó que con esa picada en el talón había derrotado a Satanás. Pero con la resurrección fue derrotado. Yo quiero que entendamos eso. Somos salvos de la muerte eterna desde el momento en que Jesús resucita. Cuando Él muere, pagó nuestra deuda, pero al resucitar nos muestra con Él, vamos para la vida eterna. Vamos a la palabra de Dios porque estamos mirando qué había de Jesús en el Antiguo Testamento. Hay una chorrera, bueno, perdónenme, hay una lista. De, en los Salmos se habla mucho de Jesús, en muchos libros de la Biblia, los profetas, por supuesto. Pero hay citas así contundentes. Una, Isaías 7:14. Muy bien. El Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Si ustedes miran en Google o en los comentarios bíblicos se van a dar cuenta, Isaías vivió 700 y tantos años antes de Cristo. Y créanme, no creo pues que en la historia de Israel o del hombre, la humanidad antigua, haya una sola versión creíble de una virgen que concibió. Hoy día de pronto, por la inseminación artificial, in vitro y eso, pero entonces, y aquí el profeta, pues de parte de Dios está diciendo, dará una señal. Pues qué señal, fue tan poderosa esa señal que unos sabios de Oriente, no judíos, estaban buscando al niño porque una estrella, porque las estrellas, porque Dios dio el anuncio, mire, ya llegó la hora y estos hombres venían siguiendo. Nosotros en el pesebre ponemos la estrella el 16, cuando se arma el pesebre, o el 8, bueno, cuando ustedes lo arman, los que guardan la tradición. Pero les aseguro que la estrella apareció en el cielo desde el momento en que Jesús fue concebido. Porque dice, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen dará a luz un niño. ¿Dice? No, dice, concebirá un niño. Esa era la señal. Cuando el ángel vino y le dijo a María el anuncio profético, y María dijo, hágase la voluntad del Señor y no la mía, en ese momento se cumplió Isaías 7:14. Y luego sí dice, dará a luz un hijo.
porque ella había podido concebir, ¿cierto? Pues ya estoy ahí exagerando, pero podían haber sido gemelos, como Esaú y Jacob, ¿o no? Ujú. O podía haber sido una niña, bueno, dice que un niño, pero en fin, a lo que voy es que no solo anunció que la Virgen iba a concebir, sino que también anunció el nombre que el ángel le dijo a José que debía de colocarle al niño, Emmanuel, Dios está con nosotros. Eso es una profecía que cuando Jesús dijo, en el primer versículo que mi amor leyó, que Dios dio a su Hijo, ya deberían saber que Dios iba a estar entre los hombres y que por ser espíritu no había otra manera de estar con nosotros que a través de humanizarse. Pero bueno, no podemos juzgar a los judíos, no podían tener tanta claridad que tenemos nosotros ahora porque nosotros conocemos la historia. Si nosotros hubiéramos nacido o vivido antes de Cristo, seguramente también nos hubiera costado aceptar eso de que Dios Padre y yo somos uno, por supuesto. Pero es interesante, sí vale la pena que miremos cómo desde el Antiguo Testamento, y hay muchos salmos, vamos a mirar solo uno de esos. El Salmo 26, No, 22. ay perdón, Salmo 22, versículo 16 al 18. Eso. Salmo 22, 16 al 18. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar uno a uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Alguien diría, no, pues ya habían visto la película, ¿cierto? Ya vieron la película de Mel Gibson o cualquiera de las películas de Semana Santa, no. Mira, Salmo 22, muchos siglos antes, con una descripción de un hecho como si hubiese sido en el pasado. Una pandilla me acorrala, así se sintió el Señor Jesús cuando fue arrestado. Han atravesado mis manos y mis pies. Normalmente a los crucificados no les ponían clavos en sus manos, simplemente los ataban. Tenían que ser delincuentes, tenían que ser condenados, gente muy ruin, era demasiado castigo a los que crucificaban de esa manera. Recuerde que los ladrones estaban atados a la cruz, o la Biblia por lo menos no narra que hayan sido también atravesados sus manos y sus pies con clavos. Y este versículo 18, que es algo que uno, wow, ¿cómo así? Porque uno sí se ha leído que la túnica de Jesús, que era una túnica fina, pues estos soldados la echaron a las suertes jugándola con dados. Más claro, pues repito, para nosotros es muy claro, para ellos de pronto no relacionaban por esa venda que tenían de la religiosidad. Y miren, bueno, me adelanto, porque los fariseos no les decían mentiras. Bueno, lo que el Señor les exhortó a los fariseos es que tenían una vida de apariencia, que mostraban una cosa pero por dentro eran otra. Pero lo que enseñaban los fariseos era la palabra, era el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Luego, no se les puede acusar a los judíos, a los fariseos de enseñar una falsa doctrina. No, vamos a ver más adelante cómo Jesús confirma lo que acabo de decir. El Salmo 16:10, que no lo vamos a ver, si quiere tomar nota, Salmo 16:10 dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. A ver, ¿qué pasó aquí? Ok, empezó Cristo a padecer, no, hace rato. Que a veces me toma el pelo aquí la presentación. Vea pues, aquí sí está. Salmo 16:10 es un anuncio profético de la resurrección del Señor, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Entonces, bueno,
Ahí está una gran diferencia entre Jesucristo y todos los líderes de otras religiones y doctrinas. Mahoma, el mismo Alá, Buda, todos ellos fueron profetas, enseñaron cosas muy bonitas, tienen principios morales y muy lindos de familia, pero todos ellos murieron y muertos están. El único que resucitó y que aún vive es nuestro Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Y fue anunciado, mira, desde el Antiguo Testamento. Y como les digo, hay muchos más, hay más. Entonces, como hay más, tenemos aquí las citas para leer y meditar en los grupos familiares. Atención, yo no pretendo que las lean todas el día que se reúnan, no. Ustedes escogen una. Por ejemplo, Isaías 33. 53. No, 33, el último. Ah, ok. Gracias, amor. No, Isaías 33. Ese casi que es un anuncio profético del que tenían esta semana que pasó, que era Apocalipsis 18. Pero bueno, ustedes escogen. Esas son las citas. Nosotros les vamos a enviar esta misma imagen, esta misma noche, a los grupos de WhatsApp. Y si usted me escribe a su personal para que tengan cómo consultar cuáles son las citas para leer y meditar en los grupos familiares. Atención, no tienen que hacerlas todas esta semana, ni tampoco estoy diciendo que más adelante no puedan retomar el tema, porque es apasionante leer Deuteronomio 18, 17, 19 y al frente, entre paréntesis, está la cita del Nuevo Testamento donde se cumplió lo que dice en el Antiguo. Esa es la cita que ustedes tienen al frente. Eso es para leer y meditar en los grupos familiares. Inclusive pueden hacerlo también quienes ya desde la cuarentena han tenido reuniones familiares diferentes con las personas de la iglesia. Este es un tema bien interesante, las profecías y el cumplimiento del ministerio de Jesús. Bueno, yo siempre espero el comentario de mi amada, hasta dónde vamos. Bien. ¿Cómo te parece todo esto de Excelente. Jesús y el Antiguo Testamento? Maravilloso poder ver todo lo que sucedía antes y cómo se va cumpliendo todo. Amén. Y saben, lo interesante de esto es que todas esas profecías se cumplieron y otras se van a cumplir. O sea, si están ahí es porque se van a cumplir. Eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces estábamos viendo Jesucristo y el Antiguo Testamento. Bueno, pues vamos avanzando. Ahora vamos a ver Jesucristo y los evangelios. Que ahí podríamos también, para hacer este estudio, no, por ahí 4 meses. Entonces vamos a hacer es un paneo, algo muy general, algo que estoy tomando entre otras cosas del curso de Pasos de Sabiduría, cuando vemos que si Dios quiere vamos a dictar esa clase de una miradita así al Antiguo y al Nuevo Testamento. Entonces vamos a hablar primero del propósito que tenían los escritores de los evangelios. El propósito, porque ninguno de ellos, entre ellos no se pusieron de acuerdo, vamos a escribir. O sea, Mateo no le dijo a Juan, oiga Juan, hágase usted allá su evangelio, yo voy a hacer el mío. No, eso no fue así. Fue el Espíritu Santo el que los guió en diferentes momentos. Juan, por ejemplo, escribió casi 100 años después de Cristo, en el año 100. O sea, ya había pasado mucho tiempo cuando él fue llevado a una isla allá por el Imperio Romano y escribió el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Lucas, bueno, me estoy adelantando. Entonces vamos a ver el propósito de los escritores de los evangelios. El propósito básico fue predicar las buenas nuevas para que los incrédulos recibieran a Jesús y desarrollaran su fe. Ese fue el propósito. O sea, ellos pensaron en la inmediatez. Ninguno de ellos le pasó por la cabeza que iba a ser famoso por la eternidad. Créanme que cuando ellos escribieron, lo escribieron para la gente de su alrededor. Ninguno tenía la capacidad intelectual. Bueno, yo no sé si Dios le revelaría a algunos, sobre todo Juan, que tuvo las visiones del libro de Apocalipsis, pero ninguno de ellos pensó que
que en 2020 años después se iba a estar hablando de Marcos. No, ellos cumplieron un llamado del Señor, pero su propósito básico fue ese. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan 20, 30, 31. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Entonces, como vemos aquí muy claro por parte de Juan, uno de los discípulos de Jesús, está muy claro el propósito. Dice, para que ustedes continúen creyendo que lo que no creía la gente, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahí está el énfasis. Y que creyendo tengan vida por el poder de su nombre. Ese propósito se está cumpliendo hoy en nosotros. Nosotros creemos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que su propósito se está cumpliendo en nosotros. Eso es lo que nos da la esperanza de vivir en medio de todo. Entonces, esto no eran simples reportes históricos, o sea, ellos no estaban escribiendo la biografía de Jesús a ver a cuál la iban a publicar, ¿cierto? O cuál iba a ganar un premio de literatura. No, ellos simplemente querían que la gente supiera, porque ellos conscientes de que iban a morir, pues que tenían un límite, pues querían dejar el testamento, el documento que respaldara la fe. Entonces, hay algunos aspectos en la vida de Jesús que ellos no relatan. Por ejemplo, casi no se habla nada de Jesús antes del bautismo. Lucas hace referencia al nacimiento y eso. Alguien decía, un comentarista, que si María, la Virgen, de pronto hubiese sido una mujer letrada, eso es cosas humanas, por favor, yo no estoy en contra de la doctrina mariana ni muchas cosas, no. Dicen las personas que si María hubiese escrito un evangelio, seguramente conoceríamos muchas cosas de la infancia y la adolescencia de Jesús, porque ella sí vivió todo eso, los discípulos no. Lucas relata muy bien el nacimiento porque investigó, seguramente habló con María, seguramente habló con parientes de ellos para ir tan atrás del momento en que otros discípulos registraron. Pero en fin, esto ya son análisis que espiritualmente de pronto sí ayudan, pero no vamos a entrar en controversias. Si a alguien no le parece lo que acabo de decir, repito, son especulaciones, son comentarios que hacen los seres humanos. Y a mí sí me hubiera gustado conocer mucho de la infancia de Jesús. ¿Saben por qué? Porque así se desbarataría tanta fábula y tanta mentira que dicen. Se acabaría doctrinas ahí de acerca de la niñez de Jesús, de lo cual no hay una sola prueba. Miremos cuál era la esencia, pues ya mi esposita lo leyó en Juan 20, 30, 31, el propósito claro, pero miremos por ejemplo cómo comienza el Evangelio de Marcos. ¿Cómo comienza Marcos? Marcos dice en el capítulo 1, versículo 1, esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Ahí de entrada. Como vemos, el propósito está muy claro. No es contar de sus milagros, que sí lo hacen. No es contar de cuántos leprosos, de Pilato. Sí, pues había que registrar eso. Pero la esencia de los evangelios... es que es el Hijo de Dios. Perfecto, amor. Eso es lo que la gente criticona, perdón. Los críticos de la Biblia no han entendido. ¿Por qué? Porque como vimos, cada discípulo tiene una perspectiva diferente del mismo personaje, pero con fuentes diferentes y con puntos de vista diferentes. Pero me estoy adelantando. Vamos a ver más adelante eso. ¿Qué dice Lucas? Porque ya vimos qué dijo Juan, qué dijo Marcos, porque estamos viendo el propósito de los evangelios. Entonces, ¿qué dice Marcos, capítulo 1? Lucas. Ay, perdón, Lucas. Lucas Ay, gracias, 1, amorcito. Lucas 1, versículos 1 al 4. Ok, Lucas 1, 1 al 4 dice: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan
salieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares. Los primeros discípulos, después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Esto es clave aquí. Yo decía hace unos minutos que ninguno de los evangelistas se imaginó lo trascendente de sus escritos, hasta dónde iban a llegar. Jamás. Como vemos aquí, Lucas no escribió esto para los de la iglesia carismática cuadrangular, no lo escribió para la iglesia católica ni para la iglesia evangélica. Él en su corazón investigó y lo escribió para un hombre importante de Roma, Teófilo. Teófilo. Imagínate tú, entre otras cosas, ni Lucas ni Teófilo eran judíos, par de gentiles. Y no solamente nos han bendecido con el Evangelio de Lucas, sino que también con el libro de los Hechos, que es una continuación de la investigación de Lucas. Entonces, vemos aquí que Lucas, claro, un médico igual como ahora, pues formado, con una formación importante, profesional, pues tenía un conocimiento más vasto en cuanto a cómo realizar una investigación y cómo escribirla. Su literatura, su estilo literario es mucho mejor que el de otros escritores del Nuevo Testamento. Pero Lucas, por ejemplo, sí le pone mucha atención porque fíjate que quería mostrarle la veracidad a un funcionario de Roma. Quería mostrarle que era cierto todo lo que le habían enseñado seguramente judíos que fundaron la iglesia allá. Entonces, aunque no eran libros históricos, su propósito no era dejar un registro histórico, no eran cronistas, pues sí les interesaba la historia para reafirmar las enseñanzas. Entonces, eso hace que los relatos sean auténticos y que sí hubo testigos oculares, como dice aquí Lucas. Entonces, vamos a ver si yo soy capaz con la presentación de ver aquí 4 retratos de Jesús. Eso, aquí es donde me estoy sufriendo con la cámara, perdón, yo la apago más bien. Ya. 4 retratos de Jesús. Y yo ilustré la imagen poniendo 4 representaciones de Jesús en Google. Pero ninguno de ellos es un retrato real de Jesús, aunque el último de la derecha, personas que han estudiado la antropología humana y judía y todo eso, pues dicen que Jesús sería más como ese de la derecha que como los otros 3 bonitos, pero eso no es. Simplemente lo hice para mostrar cómo los 4 evangelios son 4 retratos diferentes de la persona, no de la cara, no de la imagen, de la persona de Jesús. Cada evangelio nos presenta a Jesús de una manera característica, es decir, así como en los cumpleaños que le dicen a uno, a ver, diga una palabra que represente a Connie. Entonces algunos dicen intercesora, otros amabilidad, otros bonita. Es la misma persona, pero son las perspectivas de las personas. Yo diría todas las anteriores. Entonces, esa es que Jesús, imagínate, si a veces nos quedamos cortos en la descripción de una persona, imagínense para describir la grandeza de Jesús, el Hijo de Dios. La Biblia no relata, pero yo no creo pues que Mateo tuviera la misma perspectiva de Juan, aunque los dos fueron discípulos, porque pues parece, según el Evangelio, pues que el Señor Jesús era más cercano con Juan, o mejor, Juan era como más allegado a Jesús. En fin, ese problema que lo arreglen ellos 4 allá en el cielo. Entonces, hablemos en primera instancia de Mateo, así brevemente, porque todo esto nos sirve para, cuando estamos leyendo el Evangelio de Mateo, podamos entender el punto de vista de Mateo. ¿Quién era Mateo? Primero era un discípulo de Jesús. O sea, el hombre caminó con Jesús. Algunos dicen que es el mismo Zaqueo. Yo no sé, pues la Biblia dice que él se llamaba era Leví y después Mateo, pero era un recaudador de impuestos que se encontró con Jesús y tuvo un cambio en su vida. O sea, este caballero conoció a Jesús y su vida cambió. Era un recaudador de impuestos.
Y él se enfoca, como él, a ver, es que para un recaudador de impuestos era muy tenaz, porque no lo quería ni la mamá. Es decir, a los que recaudaban impuestos, como lo hacían para Roma, eran rechazados por los judíos. Y los romanos también los trataban como lacayos, porque estaban a su servicio. Entonces, cuando este hombre, Mateo o Zaqueo o los dos, se encuentran con Jesús y se arrepienten y su vida cambian, ven la oportunidad de mostrarle a los judíos lo equivocado que estaban con su manera de ser. Es decir, con hablar de un Dios de amor y rechazar personas. Atención, si de pronto Dios está hablando contigo. Porque los judíos hablaban de que conocían a Dios, pero el Dios que mostraban era un Dios que echaba parte a los gentiles, un Dios lleno de envidias, un Dios lleno de celos. Sí, ese será el Dios que ha dado la vida por nosotros. Entonces, Mateo se enfoca mucho en mostrar cómo Jesús empieza a confrontar la fe de los judíos y cómo Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Mateo utiliza mucho el término hijo de David para mostrar que Jesús sí es descendiente de David, que sí se están cumpliendo las profecías. Y Mateo, especialmente, porque en otros evangelios también están registrados, pero más en Mateo, están los momentos en que Jesús confrontó el fariseísmo, la hipocresía de los fariseos. Y también describe mucho a Jesús como el gran maestro, en las parábolas, en fin. Entonces, una de las esencias del Evangelio de Mateo es probar que Jesús es el Mesías, el Rey eterno. Y comparándolo con otros evangelios, Mateo no se puso a ordenarlo cronológicamente. O sea, realmente hay instancias que hoy día hay películas que la criticamos por la edición, porque se equivocan en el momento en que montan una escena y otra. Uno dice, pero espere, ese teléfono no estaba ahí o ese carro no estaba ahí, sí, y entonces uno le encuentra errores a las películas o a las novelas. Pues algo así, hay gente buscando errores en la edición, digamos, del Evangelio para decir que la Biblia es mentira. Lo que pasa es que Mateo no estaba preocupado en un excelente escrito, estaba preocupado por mostrar a Jesús como el Hijo de Dios y como Maestro. Citas que comprueban lo que hemos dicho. Mateo 5:17. Eso nos expresa, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Algunas personas dicen que Jesús vino a anular el Antiguo Testamento porque empezó a confrontar a los judíos por su religiosidad que se centraba en el cumplimiento de los ritos y del diezmo y de ciertas cosas externas. Pero por eso el Señor hace esta aclaración. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley, sino para cumplirla. Entonces, este libro ataca como ningún otro la hipocresía de los fariseos, no lo que enseñaban. Miren lo que dice Mateo capítulo 23, 1 al 4 y versículos siguientes. Mateo 23, 1 al 4. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas, insoportables, y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¡Wow! Sí, la palabra está Señor. ahí. En ningún momento Jesús incitó al pueblo a desobedecer a los fariseos, que era lo que lo acusaban a él, de que estaba levantando el pueblo contra Dios. No, mire, aquí dice muy claro, versículo 3, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Pero no se comporten como se comportan ellos. Por eso, mis amados, hemos dicho que entre las razones para dejar una iglesia es cuando
se está enseñando una cosa, pero se está dando ejemplo de otra. Y esa es una razón, no porque el pastor no le guste a usted o porque la alabanza no le gusta a usted. Pues bueno, cada uno toma sus decisiones, pero lo que el Señor está diciendo aquí echa por tierra todas esas mentiras que los fariseos levantaron contra él, porque aquí está invitando al pueblo a que obedezcan lo que les enseñan de la ley. Y la ley no solamente son los 10 mandamientos, la ley era todas las enseñanzas de lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, miren cómo el Espíritu Santo nos va mostrando la verdadera esencia del Evangelio de Mateo. No era contra los fariseos o las enseñanzas, era contra la hipocresía. Porque ¿qué dice? Que ponían a la gente a hacer cosas que ellos no hacían. Entonces, interesante. Mateo pinta mucho a Jesús, ya lo dijimos, como un maestro. Perdón, por eso nuestros ojos puestos en Jesús. Amén. Porque una persona me puede compartir a mí del Evangelio y yo la pongo en lo máximo, pero resulta que si esa persona cae, entonces ¿a dónde fui a dar yo? Con mi fe. Con mi fe, ¿sí? Entonces no, yo por eso tengo que ir a la palabra de Dios y verificar y hacer lo que me dice la palabra de Dios, no lo que una persona me pueda insinuar o llevar a hacer. Enseñar. Gracias. Miremos Marcos. Marcos no fue discípulo de Jesús. Fue compañero de Pablo en su primer viaje misionero. Es el Juan Marcos que nos relata el libro de los Hechos. Y los destinatarios de la carta de Marcos, que ya es otro grupo de personas, porque, insisto, Marcos no vivió los 3 años larguitos que vivieron los discípulos de Jesús. O sea, no los vivió al lado de Jesús. Es más, yo no sé si ya había nacido, porque parece que Juan Marcos era muy joven. Recuerden que en ese viaje con Pablo le dio mamitis y quería volverse para la casa. Yo pienso que era alguien joven, pero en fin. Parece que los destinatarios del Evangelio de Marcos eran los creyentes de la iglesia de Roma, en donde también se cree escribió Marcos este Evangelio. Imagínate, ya estaba muy lejos de Jerusalén. Simplemente él, seguramente con el apóstol Pedro, habló con discípulos, con gente que se había conocido de Jesús, y Marcos se enfatiza más en las enseñanzas de Jesús. Y así como el Hijo de Dios es nombrado, el Cordero de Dios en Mateo, aquí es el Hijo del Hombre. Y algo que Marcos resalta es el servicio de Jesús, cómo vino a servir a la gente. Y que a pesar de ser así de buena gente, fue rechazado. Marcos es quien registra esas palabras de Jesús en capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos enfatiza las enseñanzas de Jesús sobre el Hijo del Hombre que vino a servir, a sufrir y a ser rechazado. Y atención, y a decirnos que sus discípulos, es decir, sus seguidores, deberían prepararse para recibir el mismo trato. Para ser rechazado. Para servir y ser rechazado. Así que mi hermano, hermanita, si no te dan las gracias porque oraste por alguien y fue sano, oye, qué cosa, ¿no? Pero el Señor nos enseñó, Marcos hace mucho énfasis de eso. Nosotros, y también lo decíamos en la reunión de hombres el viernes, tenemos que revisar nuestras motivaciones. Yo soy pastor porque quiero que la gente me atienda, me reconozca, o yo sirvo al Señor visitando enfermos para que la gente me dé gracias y digan, allá va un sanador de Cristo. ¿Por qué estoy haciendo yo las cosas? Porque estábamos hablando en hombres de Giesi, el ayudante de Eliseo, que este hombre fue allá a cobrar por el milagro que había hecho su patrón. Pero bueno, me devuelvo. Entonces Marcos aquí muestra a Jesús como aquel que se decidió por el camino de la humildad y los sufrimientos, y que solamente en su segunda venida va a aparecer como el Rey de Gloria. Como lo que es realmente. Ajá. Bueno, seguimos. Vamos a pasar a Lucas. Lucas no fue discípulo de Jesús, ya lo decíamos en la introducción a los evangelios. Griego, no judío.
médico de profesión. Diríamos que dentro de los discípulos, si él hubiese estado con los apóstoles, hubiese sido tenaz, porque imagínate, los otros eran pescadores ahí, gente sin preparación. No, este es médico, amigo íntimo de Pablo, o sea, cuando digo íntimo parece que eran muy buenos amigos, y también autor del libro de los Hechos. Y él, mira, es que son casos, son perspectivas. Lucas es judío, perdón, es romano, tiene otra cultura, otra perspectiva, igual tiene el Espíritu Santo, ha sido inspirado por Dios, pero él en su evangelio da un lugar prominente a las mujeres, habla un poquito más de las mujeres en torno a la vida de Jesús, nos habla de la samaritana, nos habla de la mujer adúltera, nos habla de María Magdalena, nos habla de las mujeres que estaban al pie de la cruz. En fin, es otro punto de vista. Enfatiza las bendiciones que el Señor trajo con su venida. Y Lucas, como médico, que es una profesión que piensa en los demás, pues él también resalta mucho la relación de Jesús con el mendigo, con el endemoniado, con el leproso. No que los otros no lo hagan, pero él resalta mucho el amor de Dios por la gente que otros rechazaban. Muestra la gracia de Dios. Con Zaqueo, es el que nos habla de Zaqueo en Lucas. Miremos Lucas capítulo 19, versículos 9 y 10. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Lucas muestra lo que es la verdadera gracia. Nadie puede hacer algo para merecerla. Nadie, ni usted ni yo. Por más que hagamos cosas, que ayudemos a los pobres, que prediquemos la palabra, que visitemos enfermos, por más que hagamos, nada de eso nos hace merecedores de la gracia de Dios. Es un regalo. Y Lucas enfatiza mucho en eso. ¿Por qué? Porque Lucas está en una cultura donde a nada le regalaban a nadie. O sea, Roma vivía bajo otra cultura donde habían estratos muy marcados y la gente tenía que ganarse a pulso las cosas. Pues Lucas sí entendió a través del Espíritu Santo que en el reino las cosas no funcionan así, en el reino de Dios. Y llegamos a Juan. Juan, el discípulo amado. ¿Quién dice que Juan era el discípulo amado? Juan. Es interesante eso. Pero bueno, Juan revela a Jesús como aquel que fue enviado por Dios Padre a este mundo. Es el evangelio diferente a los otros tres. Juan tiene Perspectiva. sí, otra perspectiva. Normalmente los otros tres los llaman los estudiosos los evangelios sinópticos, porque guardan mucha similitud, aunque tienen sus diferencias. Pero Juan la rompe. Juan no casa ahí, porque yo recuerdo, a mí me regalaron muy recién creyente un evangelio de Juan y se llamaba La Carta del Amor o El Mensaje del Amor. Juan 3:16, ya lo leyó mi amorcito al principio, ya no lo sabemos, pero vale la pena leer también el versículo 17. ¿Qué dice Juan 3:16, 17? Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Prueba contundente de que Jesús es el Hijo de Dios y que todos los que creen en Él van a tener vida eterna. Es ahí, Juan 16, 17. O sea, Juan pone de presente que la esencia del plan de Dios es el amor. Por eso el Evangelio de Juan se centra en el amor. Juan capítulo 1, versículo 12, también es muy importante, es cimiento de la iglesia, es base de nuestra fe. Juan 1:12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esto es polémico porque mucha gente que no acepta a Jesucristo o rechaza el Evangelio dicen, no, todos somos hijos de Dios. No, este versículo es muy claro. Es para los que creen en Jesús y lo reciben. Porque todos somos criaturas de Dios. Pero hijos nos hace ese derecho, porque dice, perdón, que es un derecho, ese derecho nos llega en el momento en que creemos en Jesús
y lo recibimos como Salvador. Y Juan 15, versículos 4 y 5, que lo vimos cuando estábamos estudiando la obra del Espíritu Santo en Jesús y en la iglesia, pues hoy sí que viene como anillo al dedo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, como vemos, Juan es muy enfático, muy así acentuando que somos hijos de Dios, que Dios llega a ser hombre y que a través de ese hombre nos hace sus hijos. Y vemos, leyéndolo ya y comparando el contenido de este libro, en un 90% es diferente al resto. Y les tengo noticias. El tercer punto, Jesucristo, las epístolas. El cuarto punto, Jesucristo ayer, hoy y por siempre, será tema para dentro de 8 días. Vamos a parar por ahora aquí, y vamos a dar un salto a una epístola, a la epístola a los Romanos. Y hay un versículo que hemos escuchado mucho, al cual le echamos mano, y yo no quiero entrar aquí en controversias, pero yo no encuentro en la Biblia la oración de fe. Yo encuentro en la Biblia decisiones de recibir a Cristo. Entonces, yo no los voy a invitar a que hagamos una oración de fe, sino que así rápidamente, en pocos minutos, porque ya nos pasamos de la hora, analicemos la estructura de las oraciones gramaticales de Romanos 10, versículos 9 y 10, en la Nueva Traducción Viviente. Adelante, mi amor. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Entonces aquí dice en la Nueva Traducción, porque sí, en la Reina Valera dice que si confesares con tu boca, pero es que Jesús dijo en Mateo 7, hablando de los judíos, la religión de los judíos, dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Uh-huh. Entonces, sí, hay que decirlo, claro que sí, pero aquí dice en la Nueva Traducción, y quiero hacer énfasis en eso, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y qué es declarar abiertamente? Declararlo con la boca y con los hechos. Uh-huh. Declararlo en el templo cuando pasamos allá adelante y declararlo en la oficina cuando me ofrecen hacer torcidos. Declararlo cuando se me pide y me preguntan, ¿quién es su Señor? El Señor Jesús. Pero también declararlo cuando en casa mis parientes hablan mal de mí y entonces yo hablo mal de ellos. Eso no es declarar abiertamente que Jesús es el Señor. Entonces, yo sí quiero que analicemos estas frases de Romanos 10, 9, 10 y entendamos lo que dice el versículo 10. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe. Nosotros tenemos que declarar nuestra fe en el templo y fuera del templo, en la casa y fuera de la casa, delante de hermanos en la fe y delante de no creyentes. Vamos a orar. Cierra tus ojos y bueno, vamos a orar, a hablar con el Señor acerca de Romanos 10, 9, 10. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Dios Padre, porque cada uno de nosotros, Señor, podamos enseñar, compartir de ti, Señor, abiertamente, Señor, y mostrar lo que hay en nuestro corazón, Señor, con los hechos, con nuestra vida diaria, Padre Celestial, que abiertamente mostremos quién habita en nosotros. Si yo creo en ti, Señor, si tengo mi confianza y mi esperanza puesta en que tú eres mi Salvador y de que mi nombre está inscrito en el libro de la vida, como tal debo demostrarlo con mis hechos en el diario vivir, Señor.
Gracias Dios porque sí creo en tu palabra y gracias Dios porque tú me des el querer como el hacer para todos los días de mi vida, Señor, poder mostrar quién es Jesús. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado con fe. Amén. Amén. Y démosle gracias a Dios porque somos salvos y nuestros libros están en el libro de la vida. Nuestros nombres Nuestros nombres están en el libro de la vida por lo que Él hizo. y no por lo que nosotros Démosle gracias. O sea, somos. no, Dios no nos está pidiendo que obremos de acuerdo a nuestra fe para salvación, sino para la gloria de Él. Dios les bendiga, que tengan una excelente semana. Nos vemos en un ratico para comentar lo que Dios nos ha hablado hoy. Y si Dios lo permite, dentro de 8 días continuamos con Jesús y las epístolas. Hasta pronto. Hasta pronto.